Hola, bueno, vamos a hacer la segunda parte del video para que no nos quedara tan largo y vamos a entender un poco acerca de cómo esta conjunción afecta a cada uno de nosotros. Bueno, no tengo la carta natal obvia de todos ustedes y pues lo vamos a hacer, a tratar de hacerlo más general y que sea entendible. Antes que nada, vamos a identificar cómo se lee esto. Para que vayan a sus cartas natales, es necesario que revisen en dónde este es Aries. Aquí está Neptuno y Saturno. Y cómo esto, en qué casa está afectándose eso. Aquí van a ver unos numeritos que pues aquí no está porque no tengo el numeral de las casas, pero ustedes sí la van a ver para ver en qué casa afecta esta conjunción en ustedes. ¿Cómo se lee esto? Bueno, se lee al contrario de las manecillas del reloj. Aquí están los grados por cada signo y lo que vamos a hacer es contar, mire, des en cuenta que aquí hay 30 grados, o sea, 30 días que hay por cada signo. La conjunción es en el grado cero, es decir, esto se lee de aquí hacia abajo. Si estamos al contrario, pues va a ser hacia arriba, contrario de las manecillas del reloj. Para que lo tengan en cuenta, es la manera en cómo deben encontrar en qué casa de su carta natal afecta este tránsito. Bueno, listo. Entonces comencemos. De Sol, Luna o Ascendente, y bueno, eso es a los que va a afectarnos. Sol, Luna o Ascendente en Aries. Aries es el primer signo del zodiaco. Como la energía, bueno, o la gran conjunción va a estar en el grado cero de Aries, y si es ascendente Aries, posiblemente tiene la conjunción en la casa 12. Y en la casa 12 lo está invitando a revisar los antepasados energéticos y biológicos, a revisar formas de vinculación, eh, cómo me vinculo yo como individuo con respecto a los vínculos con esos otros. Vamos a revisar, vamos a tener que también revisar la vida intrauterina. ¿Qué sucedió en el vientre de mamá que no me permite ser yo, mi yo genuino? Porque recordemos, en el vientre de mamá, casa 12 es la casa de la vida intrauterina, los antepasados, y ahí es donde me cargan con la información del pasado familiar. Entonces, la invitación es a revisar eso. Necesitamos individualizar la energía de todos esos contextos para poder dirigirnos hacia donde corresponde. Aries, que es el primer signo del zodíaco, el primer signo de fuego, la invitación es a liderarse, pero a liderarse en ese mundo inconsciente. ¿Mm? Ok, con respecto a los eclipses, pues obviamente el eclipse de Acuario está invitando a poder ver eso colectivo, esas creencias y pensamientos limitantes que necesitan que organizarse. El segundo eclipse, que es el eclipse de Luna en Virgo, organizarse emocionalmente y también a nivel del sistema familiar. Sería bueno e importante hacer constelaciones para poder ver ese orden, porque nosotros nos paramos en desorden y no nos damos cuenta dentro del sistema. El mejor servicio que nos podemos dar a nosotros mismos y al sistema familiar es pararnos en el lugar correcto, en el lugar que nos corresponde, ubicarnos. Entonces, para poder liderarnos a lo Aries y dirigir nuestra historia hacia donde corresponde, es necesario que podamos liderarnos a nivel inconsciente. Tauro, de Sol, Luna o Ascendente en Tauro, es el segundo signo del zodiaco. ¿Y cómo afectaría a Tauro ascendente? Bueno, la conjunción vendría quedando como en la casa 11, más o menos, sí, en la casa 11. Y si está en la casa 11, habla de los colectivos. Entonces, Tauro es un año en donde, bueno, un año no, esta conjunción afecta a Tauro en la relación con los otros, con los grupos, con los colectivos, en cómo las creencias y pensamientos limitantes, las narrativas inconscientes colectivas han afectado a Tauro, y la invitación es a encontrar libertad de todas esas ataduras inconscientes para buscar el propio camino dentro de ese colectivo. Tenemos a un Urano en Tauro que está
ya atravesando también los últimos grados para salir, entonces claro, Tauro va a ser un signo muy movido porque va a tener mucha depuración, sí, mucho movimiento. La tierra, es muy probable que se sienta, Tauro es el signo que representa la tierra, entonces muy probablemente vamos a tener que vivir todos en el planeta movimientos uranianos gracias a esto. ¿Cómo le ayudan? El eclipse del sol en Acuario definitivamente se eclipsa el sol, se eclipsa la conciencia para ver la falta de conciencia que ha habido dentro de los vínculos Tauro, el signo del amor propio y del cómo me valoro. La invitación es a encontrar la identidad del valor propio en eso colectivo, en eso que Tauro es un signo muy controlador y posiblemente le encanta controlar los colectivos, entonces es un momento para reflexionar acerca de eso, de qué tanto se valora a nivel individual y qué tanto necesitan los grupos para sentir que vale, ¿no? Ok, Géminis, de Sol, Luna o Ascendente. Si Géminis está en el ascendente, muy posiblemente la conjunción le da en la casa 10, en la casa de Capricornio. Bueno, Géminis. Géminis, el signo de la comunicación, del aprendizaje y de la escucha, nos va a invitar en esta conjunción a liderar, ¿qué? A liderar la responsabilidad. La responsabilidad, el hacernos caso, el compromiso de hacer, de conseguir esa individualidad personal, muy a pesar de muchos miedos también que se pudieron haber presentado en varias vidas o en todos los procesos que se ha vivido hasta ahora. Entonces, la invitación es a construir responsabilidad, eh, tanto responsabilidad en lo que aprendo, qué tanto de eso que aprendo es real y qué tanto no, en lo que escucho, qué tanto de eso que escucho es real, qué tanto no, en lo que comunico, qué tanto de lo que comunico es real o no, pero por encima de eso, creo que también la invitación es hacerse responsable de hacer silencio. ¿Para qué? Para poder escuchar lo que está pensando y a ver si es coherente con lo que está sintiendo y eso mismo está manifestando. Bueno, los eclipses, ¿cómo apoyan ahí? Los eclipses apoyan, ¿por qué? Porque va a poder, eh, al hacer silencio, va a poder ver qué tanto de eso que habla, de eso que aprende, de eso que escucha, es del colectivo y lo está asumiendo en sí mismo, y qué tanto es de sí mismo, de su parte individual. El eclipse de luna en Virgo nos va a ayudar a reflexionar acerca de ese desorden de posiciones que puede estar utilizando para evadirse de su propio dolor. Entonces, bueno, la individualidad en esta carta va a llegar en el momento en que se haga cargo, en que se madure. Cáncer, Sol, Luna o Ascendente. Si Cáncer está en el ascendente, esta conjunción da en la casa 9. La casa de la, la casa de que la casa de la expansión, de el ancho de banda, como le digo yo, pero también en la casa de la búsqueda de la verdad. Entonces vamos a tener que buscar esa verdad familiar, esa verdad del pasado, ¿sí? Esa verdad infantil que nunca se permitió sentir en plenitud porque no se debía, porque tenía que portarse bien, porque tenía que complacer, porque tenía que minimizarse, volverse chiquito para no incomodar. Entonces creo que aquí la lección es incomode. Quiere expansión, incomode. Quiere expansión, vaya, mire al pasado, darse cuenta porque no logra expandirse lo que realmente es. ¿A quién no quería incomodar? Para no ser lo que realmente es. Entonces nos invita a encontrar la identidad propia, esa identidad expandida, expansiva, o sea, muy yo, muy, me encanta este símil de Alicia en el País de las Maravillas, cada vez más yo, como el gusanito que le decía a Alicia decía, es que yo no soy la Alicia que ustedes buscan, y la larva le decía, tú todavía no eres esa Alicia, vuelve cuando seas más Alicia, y esto es así. En Aries, en cánceres, vuelve cuando seas más cáncer. cuando, cuando es más cáncer, cuando entiende que el cuidado, porque cáncer es el señor el cuidador del zodiaco, entiende que el primer cuidado es consigo mismo.
que el primer cuidado es la maternidad consigo mismo, que la única manera de acompañar a cuidar a otros es enseñarles a través del ejemplo el cómo es el cuido conmigo y cómo ese cuido se comparte como ejemplo hacia los demás. Esa es la mejor manera de expandirse. ¿Y cómo los eclipses afectan ahí? Bueno, eh, ese eclipse de Sol en Acuario es cómo es que me he descuidado cuidando a muchos y he perdido mi identidad en eso, ¿no? Siendo la mamá del mundo, la mamá gallina de todos. Y eh, el eclipse de Luna en Virgo es a ponerse en el orden, también buscar orden familiar, ¿no? No soy la mamá de mis papás ni de mi mamá, no soy la mamá de nadie, no soy la mamá de mi pareja, ni siquiera la mamá de mis propios hijos paridos. Soy mi propia madre, ¿sí? Y el resto son compañeritos de estudio que hemos venido por mucho tiempo a trabajar nuestra identidad emocional real. Y bueno, cáncer es el dueño del yo siento. Entonces, a utilizar ese yo siento para saber hacia dónde se dirige el corazón. El poder de nosotros, los cáncer, es sentir. Entonces, a sentir, pero a sentir la verdad de lo que realmente, o sea, lo que nos va a hacer expandir es y encontrar nuestra propia verdad dentro de nosotros, es poder sentir al máximo eso que nos hirió en la infancia para poder repararlo y poder despejar espacio para poder recibir toda esa grandiosidad que nos está esperando. Leo, Sol, Luna o Ascendente es bueno, ese es el quinto signo del zodiaco y si Leo está en el ascendente, muy posiblemente esta conjunción se va a dar en la casa 8, la casa de Escorpio. Ok, la casa de Escorpio. La casa de Escorpio es la casa de observar lo que está oculto, ¿sí? Lo que, lo que no me ha dado la gana de mirar, esa es mi oscuridad. Y necesitamos para poder conseguir las alas que Leo necesita, porque Leo es el referente del deseo real del corazón, ¿sí? Es el segundo signo de fuego del zodiaco. Dirigirnos hacia el éxito también, también hace referencia a lo masculino, a lo paterno. Vamos a tener que observar muchos temas con esas situaciones, con lo paterno, con el éxito, con temas de lo masculino, con temas correspondiente también a la familia del masculino, en nuestro ramo transgeneracional masculino. Sí, vamos a tener que revisar mucho de esas cosas, dejar morir muchos patrones o muchas versiones de cómo miramos al masculino, no importa si somos hombres o mujeres, para podernos dirigir hacia el masculino real, el masculino interior, activar ese masculino interior que nos lleve a por lo que queremos, el deseo del corazón y sostenerlo con fe, con confianza y con seguridad. ¿Cómo van a apoyar los eclipses? Bueno, vamos a tener que ver qué tanto Leo, que le encanta distraerse mirando, mirando el de enfrente, cómo me ven y cómo me piensan, ver esa oscuridad. ¿Mm? Ver esa oscuridad que tanto necesito pertenecer para sentir que existo, ¿no? Los leos se rayan mucho en los de afuera, se distraen mucho con las cosas de afuera, se distraen mucho su atención en cómo, en protagonizar la vida de los demás o en esperar que el otro me dé protagonismo en su vida. Entonces, poder observar eso con ese eclipse nos va a ayudar 10 para ver cómo nos relacionamos en el colectivo. Y el eclipse de Luna en Virgo va a ayudar a lo mismo, a dar un orden emocional con respecto a eso. O sea, tengo que entrar en un pequeño egoísmo sano para poder salir de ahí, en donde primero atiendo mis propias necesidades emocionales, porque eso es lo que me lleva al éxito, y permito que los demás atiendan las suyas. ¿Por qué? Porque confío en el otro, porque sé que puede, porque si se paro en este mundo, en esta maestría emocional, es porque tiene cómo salir de aquí, sino cómo va a ser. Virgo, de Sol, Luna o Ascendente. Ese es el sexto signo del zodiaco y si Virgo es el ascendente, la conjunción está en la casa 7. Virgo es el ascendente, la conjunción se da en la casa 7, la casa de los vínculos importantes de la vida. Esto es importante, ¿por qué? Porque fijémonos que el eclipse de Luna va a ser en Virgo, va a ser afectado directamente por el eclipse, exigiendo orden.
¿Mm? Si está en el ascendente, dirección, el orden familiar, el orden del pasado, pararme en mi puesto, en donde me corresponde, revisar esa forma de vincularme con mi familia. ¿Mm? Eh, Maternarme. La luna está haciendo mucho foro ahí, o sea, está moviendo mucho con el eclipse de luna. O sea, la verdad que la conjunción de la casa 7, los vínculos importantes de la vida, padres, parejas, hijos, relaciones laborales, sociedades, eh, clientes, eso va a ser fuertemente tocado durante este tiempo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque me va a invitar a encontrar mi yo, ¿sí? Mi lugar, mi puesto, en ese pasado infantil que a veces necesito ser la mamá de la mamá, la pareja del papá, porque si juzgo a mi papá como pareja es porque me relacioné así, que ser la mamá de mis hermanos, y entonces después crecí y no salí del lugar, no confié en mi papá y mi mamá como estructura, y entonces creo que la estructura soy yo, y si yo me caigo entonces se cae la estructura, y muchas narrativas y muchas historias que generan desórdenes en los sistemas. Es necesario ocupar el lugar que se corresponde para poder vincularnos. ¿Eh? La conjunción desde mi identidad original, desde mi yo, mi versión primigenia, mi esencia, mi dignidad. ¿Eh? ¿Cómo va a afectar? Pues bueno, ya vimos la luna en Virgo, es el eclipse que fuertemente va a empujar este cambio relacional a los Virgo, y el eclipse de Sol en Acuario es precisamente eso. ¿Qué lugar estoy ocupando yo delante de ese colectivo? Libra, de Sol, Luna o ascendente, el séptimo signo del zodiaco. Si Libra está en el ascendente, la conjunción se va dando en la casa 6, en la casa de Virgo, precisamente. La salud, el orden, el servicio, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tan equilibrado Libra en esa casa 6, que nos va a invitar a, a sanar, a sanar con orden, ¿no? Es la casa de Virgo y va a ser una casa perfectamente afectada por el eclipse de luna en Virgo. Nos va a invitar también en ese orden vincular. Vuelve y nos dice lo mismo, casi lo mismo que hablamos ahorita con Virgo, entrar en un orden vincular, ¿sí? En donde yo debo, debo aprender a relacionarme desde el amor propio, porque siempre desde pequeños nos acostumbramos a relacionarnos desde el miedo, desde la necesidad de pertenencia, desde la necesidad de aceptación, y no desde el amor propio, de eso que reconstruye la dignidad, que me permite reconstruir mi identidad personal, y que desde ahí me permite reclamar mi poder para ser quien realmente soy. Y esto es como la llamada, ¿sí? Es el poder sanar ese espacio dentro de mí, eh, poner límites a donde corresponda poner límites, mirar desde qué orden me estoy vinculando, desde el miedo, o desde el que permite el uso y el abuso, o desde el victimario que lo infringe. Los eclipses pues lo van a afectar como precisamente mirando qué creencias y pensamientos vinculares son los que yo acepté como verdades absolutas, y qué tal que de dónde tengo que observarme a través de esos vínculos para vincularme de una manera ordenada, bonita, armoniosa, equilibrio. Libra. Y bueno, el eclipse de luna en Virgo efectivamente afecta a bárbaro porque va a estar en esa casa. Entonces vamos a tener nuevamente que ver ese orden, el orden vincular, la salud emocional y el cómo vincularme desde la verdad del corazón. Escorpio, Sol, Luna o ascendente. Bueno, ese es el octavo signo del zodiaco. Y si la conjunción, si el ascendente es Escorpio, la conjunción va a ser en la casa 5, la casa del sol, la casa de la conciencia. Entonces vamos a darle mucha luz a esa oscuridad, mucha luz a la oscuridad escorpiana, ¿no? A ver cómo el yo permitió, entregó su identidad, en su poder a, a la manipulación, al control, ya sea porque lo recibió, lo ejercí. ¿Mm? Que tanto es la necesidad de querer protagonizar la vida del otro y controlarla, o
llorar y victimizarme porque el otro no me da el protagonismo que yo deseo. Entonces vamos a tener que ver bastante la oscuridad y ver que realmente me estoy poniendo a protagonista de la vida a mí o qué o qué estoy haciendo. Entonces la revisión va a tener que ser muy fuerte sobre eso. El eclipse de Acuario, de Sol en Acuario, nos va a invitar a observar esa falta de conciencia que hemos tenido en el momento de vincularnos con los demás. ¿Mm? Y el de Luna en Virgo, pues nos invita a, a, a sí, a ponerme en el orden. El orden no solamente es familiar, el orden es que yo soy el único protagonista de mi vida. ¿Qué hago tratando de protagonizar la de los demás? O victimizándome porque los demás no me dan el protagonismo que deseo. ¿Mm? Eh, Sagitario, de Sol, Luna o Ascendente, el noveno signo del zodiaco, va a tener muy posiblemente esta conjunción en la casa 4 la familia. Ahí es donde se va a ver fuertemente el pasado de la familia, la versión infantil, lo materno, lo femenino, todo eso se va a venir moviendo fuertemente en esta conjunción y cómo esa identidad personal va a tener que ser rescatada de todo eso, ¿sí? ¿Cómo vamos a tener que drenarnos la manera de relacionarnos con el sistema y ponernos en nuestro lugar? Bueno, para poder conseguir expansión Sagitario es necesario que podamos abrir, desplegar nuestras alas hacia el horizonte que elijamos, pero para eso tenemos que soltar todos esa necesidad de pertenencia al sistema, esa necesidad emocional de querer decir, ay, es que este es mi hogar, este es mi lugar, sí, y yo sé que me estarán diciendo, pues a no le gustan los sistemas familiares. Lo que pasa es que están construidos desde una pérdida de la dignidad enorme y de la individualidad enorme. Por eso desde ahí los vínculos, ninguno va a resultar siendo pleno. Y eso es lo que quiere decir esto en este instante. Es necesario replantar esa forma de vinculación para poder expandir el corazón hacia donde el alma quiere dirigirlo. Soltar, ¿sí? Nada, o sea, vamos a seguir siendo familia, pues obvio, porque somos familia de sangre, eso nada lo va a cambiar. La familia es el soporte que me entregó esta estructura para poder sostener la vida en mi cuerpo. Pero, y podemos agradecer profundamente eso, pero de ahí a dejar de ser yo, a no poder expresar lo que realmente siento por miedo a incomodar, es diferente, porque no tengo por qué perder mi dignidad solamente por pertenecer. ¿Mm? ¿Cómo afecta o cómo le ayuda los eclipses? Bueno, el eclipse de Sol en Acuario va a ayudar a Sagitario a dar alas, a poder encontrar alas, para poder liberarse de todos estos necesidades, esos apegos emocionales al sistema. Y el de Virgo, dar orden nuevamente. El de Virgo es un eclipse que nos invita a dar orden para todos. Nos invita a dar ese orden, a dar ese paso que nos lleve al orden sistemático que nos permita conseguir esas alas para poder volar hacia el horizonte y expandir la luz hacia el infinito y más allá. Capricornio es Sol, Luna o Ascendente, que es el 10º signo del zodiaco. Sí, bueno, si la conjunción está para los Capricornios de Ascendente, casa 3. Casa 3. Ahí es donde se va a ejecutar. Entonces, la capacidad de aprendizaje, de escucha y de comunicación. Entonces Capricornio va a tener que poder sentir, poder sentir su verdad y dejarse de evadir, porque Capricornio es un signo que huye y se va de su sentir, ¿sí? Y cree que haciéndose cargo de las responsabilidades de los demás es muy responsable y muy maduro. Creo que la conjunción lo que lo invita es a revisar qué tan responsable y tan maduro ha sido consigo mismo, qué tanto realmente las narrativas que se cuenta es lo que realmente es de verdad y qué tanto ha sido para evadirse. Claro, el eclipse de Acuario, de Sol en Acuario, va a ayudar a liberarse de esas creencias de cómo es que uno es responsable, de cómo es que uno cree que se compromete, ¿sí? Sino de verdad
has tenido un compromiso contigo mismo y con tu propia luz y con tu propia verdad, o realmente la has pasado tratando de tener el control de todos los demás, pensando que tú eres la estructura. Más bien crea una estructura dentro de ti, te dice la luna, el eclipse de luna en Virgo, crea una estructura emocional dentro de ti. La única manera de sentir piso es que yo tenga, que desde los cimientos la estructura esté ordenada, autosostenida por buenos pilares, buenas bases y buenas columnas, y que toda la distribución de la carga se vaya dando de manera correspondiente. ¿Mm? Acuario, de Sol, Luna o ascendente. Si Acuario es el ascendente, la conjunción va a estar en la casa 2 de Acuario. La casa 2, la casa del trabajo, la casa de los recursos. Entonces el tema va a ser de recursos, sobre todo se va a mover en eso. Y tal vez nos va a invitar a traer recursos desde algún emprendimiento, desde la individualidad, ¿sí? Como, como siendo un signo tan colectivo y que conecta aquí, que conecta acá, va a tener que aprender a hacer, quizás a conseguir alas para hacer algo propio. ¿Sí? Algo que me identifique a mí, en donde yo sienta pasión, no donde sienta a los demás y crea que, bueno, Acuario es un signo muy frío, pero que deje de ser frío consigo mismo y que tal vez activando el fuego de la pasión y usando el movimiento acuariano, el aire acuariano, avive la llama de la pasión para dirigirse hacia donde le apasiona y atraer y sembrar semillas desde esa pasión, ¿sí? Yo siento que más es esa la invitación, y el eclipse de sol en Acuario quizás está ayudando a que tal vez no es y cómo le va usted con el emprendimiento y cómo le va usted con el emprendimiento y sí, no fijándome en cómo le va de enfrente con el emprendimiento, sino qué es lo que deseo yo realmente, en donde me siento pleno, en donde siento ese fuero que me ayuda a moverme hacia donde me corresponde para poder amarme, valorarme. Recordemos que para tener recursos de valor yo tengo que valorarme, y esa va a ser la bandera de Aries, la bandera de Acuario, perdón, si quiero salir de aquí. Y bueno, el sol, el eclipse de luna en Virgo le puede ayudar muchísimo a revisar sus propias necesidades emocionales, a poner en orden, digamos, de prioridades, ¿no? A quizás liberarse también de muchos preceptos y de muchos conceptos para poder ocupar su lugar también y dirigir su vida laboral a través de un emprendimiento que lo llene de muchísimas ganas y deseos de vivir. Y finalmente, de Sol, Luna o ascendente Piscis, es el 12º signo del zodiaco. Y si Piscis es el ascendente, la conjunción le va a dar en la casa 1, en la casa de Aries. Entonces, el emprendimiento es del alma. Ahí el movimiento energético es álmico, es el alma que se está pariendo. La energía pisciana es la energía en donde todo concluye, todo converge, todo es uno. ¿Sí? Es como que se revuelve, es como que vamos mezclando y mezclando cosas ahí, porque en Piscis ya todo se integra. Entonces, esa integridad va a estar en la casa 1 y es la casa del yo. La casa del yo soy, del origen de la identidad propia. Ese es el alma que quiere emprender. Sí, el alma emprendimiento, básicamente. Es el alma que quiere encarnarse, que quiere sentir la experiencia, que quiere dirigir su vida hacia su propia identidad. ¿Mm? Única, genuina, que a pesar de que integró todo, creó una propia, una original. ¿Mm? El eclipse de luna en Acuario, bueno, le va a ayudar a ver qué tantos estoy siendo yo o cómo me porto yo en medio de un colectivo. Si puedo sostener mi propio fuego, mi propia luz en medio de ese colectivo, ¿m? Sin perderme. ¿M? Y el eclipse de luna, el eclipse de sol en Acuario, el eclipse de luna en Virgo, pues le va a ayudar
a revisar eso colectivo familiar o esa entrega de poder también al sistema que no le permitió ser quien realmente era, o que pues no es que no le haya permitido, pero pues digamos que allá, aquí se hace lo que yo diga, ¿no? Y desde ahí pues entonces me toca hacer lo que el otro diga porque dependo. Entonces, la independencia, independencia absoluta, tiene que marcar como pisciano su independencia energética absoluta. Y ese eclipse nos va a ayudar a ver las herramientas que se necesitan para llegar a esa independencia. Bueno, corazones, espero que les sirva esta pequeña, eh, digamos, esta información que he podido suministrar a ustedes, obviamente, para poder saber exactamente cómo me afecta a mí en cada uno de los temas de mi vida. Pues la recomendación es hacer la interpretación de la carta natal para poder saber de qué se trata esto y cómo me afecta a mí como individuo, porque obviamente esto afecta de maneras diferentes según los aspectos y las posiciones de los planetas personales con respecto a lo que está sucediendo en el cielo. ¿Vale? Un abracito de luz y amor para todos y nos vemos en el próximo video.